Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 68 que se ve muy impresionante. Como siempre podemos realizarlo en nuestro cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Quiero enviarles un saludo especial a todos los suscriptores y en especial a Nayib Borges, que siempre está pendiente del próximo desafío. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder solucionar esta ecuación exponencial. Lo primero es sacar un mínimo común entre estos dos denominadores, entre este y este. El mínimo común entre estos dos sería multiplicarlos a los dos. Entonces vamos a multiplicarlos y a multiplicar en ambos lados de la igualdad. Fíjense, de esta forma vamos a poner por aquí primero 80 a la n, es esto que está aquí, más x a la n y por 4 a la n. Esto lo hacemos con el propósito de poder simplificar los denominadores y que nos quede pues una ecuación sin fracciones. Ahora, como lo hicimos en el lado derecho, también tenemos que hacerlo en el lado izquierdo. Por aquí tenemos 80 a la n más x a la n y esto multiplicado por 4 a la n. Y esto va a estar multiplicado por lo que tenga en el numerador, fíjense, así. Ahora podemos simplificar todo esto de aquí con todo esto de acá. Y nos queda este número o este exponente que debemos ir multiplicando por cada término, aplicando la propiedad distributiva. Entonces me queda multiplicando 4 a la n por x a la n. Me queda de esta forma, 4 a la n por x a la n. Más, luego multiplicamos estos dos, este más va aquí, ¿no? 4 a la n multiplicado por 5 a la n. Muy bien. Y del otro lado pues vamos a ver que podemos simplificar este con este de aquí. Y como se está multiplicando esto que tenemos aquí entre paréntesis por 1, me quedaría lo mismo que está en el paréntesis. 80 a la n más x a la n. Todo correcto, ¿verdad? Ahora vamos a dejar en el lado izquierdo todo lo que tenga x. Fíjense, este término de aquí tiene x, así que va a quedar aquí en este lado. Me queda 4 a la n por x a la n. Y luego este término también, como está aquí en el lado derecho como positivo, quedaría acá como negativo. X a la n. Muy bien. Este 80 a la n queda en el mismo lado, en el lado derecho, entonces queda como 80 a la n. Y este de aquí, como está en el lado izquierdo y lo voy a dejar en el lado derecho, me queda como menos 4 a la n por 5 a la n. Muy bien. Ahora aquí nosotros podemos sacar un factor común. Podemos sacar factor común x a la n. Fíjense, saco el factor común x a la n y abro un paréntesis. ¿Por quién tengo que multiplicar x a la n para que me dé este término? Pues por 4 a la n, ¿sí? X a la n por 4 a la n me da esto de aquí. Y luego, ¿por quién tengo que multiplicar x a la n para que me dé este de aquí? Por menos 1. X a la n por menos 1 me da menos x a la n. Igual, por aquí nosotros podemos separar este 80 a la n como 20 a la n por 4 a la n. Menos, y aquí nosotros en vez de separarlo vamos a unirlo. Podemos unir este 4 multiplicado por 5 y dejar como exponente simplemente la n, porque tenemos pues el mismo exponente. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Tenemos x a la n multiplicado por 4 a la n menos 1 y esto es igual. Ahora pongan mucha atención, para llegar hasta aquí nosotros sacamos factor común aquí, x a la n. Y acá pues también tenemos que sacar otro factor común, pero necesitamos algo que se parezca a lo que tengo aquí en nuestro paréntesis para luego poder simplificar. Por eso fue que separamos este 80 a la n como 20 a la n por 4 a la n. Entonces aquí me conviene que exista otro 20 a la n para que me quede un factor común como este. Fíjense, por aquí esto de aquí lo vamos a dejar tal cual como está, 20 a la n por 4 a la n, menos, aquí al multiplicar me queda 20 y esto me queda a la n,
Se dan cuenta, ahora ya tengo como factor común 20 a la n. Y pues cuando saquemos factor común nos va a quedar algo como esto de aquí. Vamos a realizarlo para que puedas visualizarlo mejor. X a la n multiplicado por 4 a la n menos 1 igual, no he hecho nada aquí. Aquí yo puedo sacar factor común 20 a la n. Y abrimos un paréntesis y ahora pues tenemos 4 a la n como factor común de este término menos, aquí tenemos que poner 1 porque 20 a la n por menos 1 me da este menos 20 a la n. Y ya se dieron cuenta, tengo este mismo término en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, pues yo puedo dividir en ambos lados de la igualdad por 4 a la n menos 1. Como lo hice aquí, también tengo que hacerlo en el lado derecho. 4 a la n menos 1. Y ahora sí, yo puedo simplificar aquí y aquí, este de aquí con este de acá. ¿Y qué hemos obtenido? Hemos obtenido del lado izquierdo x a la n. Y del lado derecho hemos obtenido 20 a la n. Esto de aquí pues es una igualdad simétrica. Fíjense, tenemos el mismo exponente, por lo tanto las bases también tienen que ser iguales. Para que esta igualdad se cumpla, si tenemos los mismos exponentes, las bases también deberían ser iguales. Por lo tanto, de aquí yo puedo deducir que x tiene que tener el valor de 20. X es igual a 20. Y ya hemos resuelto nuestro ejercicio. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.